Welcome, herzlich willkommen, bienvenidos a un nuevo programa en la Ruta con Norísima. El día de hoy es un placer poder tener como entrevistado al doctor Guillermo Rivera, psiquiatra, psicoterapeuta con un doctorado en salud mental y una experiencia de más de 20 años en el tema que vamos a tratar el día de hoy, que son los traumas. ¿Cuáles son los traumas más frecuentes durante la infancia y cómo influyen estos en nuestra vida adulta? Doctor Guillermo, es un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias por venir y poder conversar con nosotros. El agradecido soy yo, Nora. Estar en tu espacio realmente es algo muy grato y hablar de un tema que es tan importante, puede influenciarte toda la vida y saber lidiar con él permite que uno renazca, que uno pueda tener una vida más plena y está al alcance de la gente. Pero primero hay que reconocer, por eso este esfuerzo es realmente muy loable porque nos va a permitir visibilizar algo que le pasa a mucha gente. Doctor Guillermo, ¿qué es un trauma? El trauma va a ser una experiencia en la cual la persona se va a sentir amenazada, a experimentar un miedo muy intenso. Puede ser un miedo a morir, puede ser un miedo de ver incluso cómo un ser querido lo están maltratando o lo están atacando o finalmente inclusive una situación hasta algo que hayas podido ver en los medios puede llegar a traumatizarte. Pero esto sobre todo puede llegar a producirse en la niñez o en la infancia, ¿no? Porque es cuando somos más vulnerables, somos más sensibles. Sin embargo, en cualquier momento del ciclo de vida el sujeto puede traumatizarse, pero ciertamente el momento en que somos más sensibles es en la niñez. Durante la niñez. ¿Cuáles son los traumas más frecuentes, más conocidos durante la infancia? En general podríamos agrupar en 5 tipos de traumas. Sí. El más conocido, bueno, es el trauma físico, el trauma psicológico, ¿no? Cuando maltratas a una persona, le gritas, le pegas, la castigas de una forma exagerada. El segundo es el trauma grave que va a ser producido por el abuso sexual, ¿no? Ya sea toques, ya sea actos más invasivos. El tercero va a ser todo lo contrario, la sobreprotección. Sobreproteger a un hijo exageradamente también es una experiencia traumática. Por otro lado tenemos la invalidación. En la invalidación lo que vamos a hacer es criticar lo que experimenta el hijo de uno, ¿no? Lo que siente. No, tú no sabes, tú eres tonto, no debes ser hombre, no debes llorar o no debes hacer esto, ¿no? Entonces esa persona aprende que lo que siente, lo que experimenta no vale, no sirve y acaba tremendamente invalidada. Y finalmente vamos a tener los traumas que están vinculados sobre todo a las experiencias en las cuales te critican permanentemente, ¿no? Experiencias en las que va a haber mucha confusión porque hay un trato ambivalente de parte del ser querido, que pueden ser tus maestros o pueden ser tus abuelos o pueden ser tus padres, ¿no? Donde al final el sujeto va a experimentar mucha confusión, no va a saber qué realmente es bueno, qué realmente es malo, porque a veces por el mismo hecho lo retan o por el mismo hecho lo felicitan o lo ignoran, ¿no? Que también ese es otro tipo de trauma donde tratas de forma negligente a alguien, no le prestas atención, puede que no le has dicho nada malo, pero tampoco has estado presente o el trato hacia esa persona ha sido muy frío, muy distante. Estos traumas que se experimentan durante la infancia a veces ni siquiera son percibidos conscientemente, es decir, es una experiencia que uno de niño tiene y tal vez todavía no la puede ordenar o no sabe que es un trauma como tal o una experiencia no correcta, diremos, o que no conforma parte de la normalidad en cuanto a relacionarnos con nuestros padres, con nuestro entorno. Y vamos creciendo pensando que este trauma, o vamos creciendo no pudiendo identificar este trauma, y si no lo hemos sanado, si no lo reconocemos, no lo sanamos,
¿Cómo se desarrolla nuestra edad adulta a partir, por ejemplo, de un trauma de maltrato físico? Es muy interesante lo que relevas. En mi trabajo, sobre todo, veo personas que han sufrido trauma sexual, ¿no? Chicos o chicas, ¿ah? Que de pronto cuando eran niños los tocaron o los sometieron a algún tipo de abuso sexual y no entendieron, no comprendieron, no sabían qué estaba pasando, les trajo confusión y a veces a partir de eso les empieza a doler la panza o vuelven a mojar la cama, pero es por aquí pasó, es una experiencia aislada y como todavía no tienen esa capacidad de procesar, es como que eso queda bajo la alfombra. Sí. Llegan a la adolescencia y ahí empiezan a desarrollar trastornos alimenticios o empiezan a tener problemas de conducta y cuando escarbas lo que encuentras es el trauma sexual que no se lo habían contado a nadie y es como que empiezan a darse cuenta y a sentir asco de su cuerpo, a sentir mucha inseguridad en su relación con los demás. Si esto continúa, de pronto pueden llegar a desarrollar un trastorno mental y luego la gente fijarse en la sintomatología y no en qué hay detrás, qué es lo realmente importante. Por ejemplo, hay algo que se llama trastorno límite de la personalidad. Sí. Son personas que son muy inestables, son personas que les cuesta mucho relacionarse con los demás, que son muy cambiantes. Pero muchas veces, en realidad, ese trastorno límite de la personalidad está descansando sobre el trauma. Y si tú intervienes tempranamente, y cuando digo tempranamente, antes de los 21 años, hay muchas posibilidades que evites que ese trastorno límite de la personalidad se consolide y que sea algo tratable y se quedó ahí. El estrés postraumático, que es una condición desarrollada cuando uno sufre trauma, que ya viene a ser un trastorno propiamente dicho, porque hay que distinguir lo que es el trauma psicológico, que es la experiencia, y el estrés postraumático propiamente dicho, que va a desarrollar otros síntomas más complejos y que van a tener más impacto en la vida. Pero el estrés postraumático, a pesar de lo terrible que puede ser por las experiencias que has vivido, es el trastorno mental que tiene mejor pronóstico. Literalmente te curas. Eso casi no podemos decir de la gran mayoría de trastornos mentales en psiquiatría. Pero del estrés postraumático, con la ayuda correcta, te acabas curando. Pero si no te curas, bueno, ahí lo que va a pasar es que va a haber patrones de conducta, formas de actuar que vas a creer que es tu personalidad o que los demás van a pensar que eso lo haces por tu santa voluntad. Por ejemplo, muchos varones traumatizados son muy agresivos. No estoy justificando con esto la violencia, pero hay algunos que de pronto se enojan de todo. No digo que lleguen a golpear a los demás, pero gritan, son gruñones y detrás de eso hay un varón traumatizado. Que tiene un problema al momento de gestionar sus emociones, que no puede desarrollarlas correctamente. Y hay una base física. La neurociencia ha demostrado que el hipocampo, que es un sector del cerebro que nos ayuda a reconocer lo que estamos viviendo, si ya lo hemos vivido o no, acaba atrofiándose y por lo tanto el sujeto cuando vive algunas experiencias no está seguro, ¿es esto peligroso o no es peligroso? Y además tiene una amígdala cerebral que viene a ser un centro subcortical que se va a activar ante situaciones de peligro, que se va a activar. Usted imagínese que de pronto alguien me levanta la voz porque estoy atrasado. Ese sujeto podría no distinguir el contexto y entender, bueno, me está gritando porque está en el piso de abajo y vamos a llegar tarde y pensar que lo están agrediendo y probablemente responder de mala manera y ponerse a la defensiva. Y detrás de eso no está su santa voluntad. Detrás de eso está una cascada compleja de cortisol, de hormonas del estrés, que se liberan muy fácilmente producto del daño que el trauma produjo sobre estos centros subcorticales, sobre estos centros de respuesta rápida que se activan ante el estrés, pero en este caso el organismo no logra determinar si esto realmente es algo cotidiano, no es un peligro o por el contrario es una amenaza. Doctor Guillermo, en su experiencia, si hablamos de un trauma infantil que no hemos reconocido o no lo podemos identificar como dañino, como algo que se nos va a quedar en la mente, en el corazón o en el alma,
y seguimos llevándolo hacia nuestra edad adulta. ¿Cuán importante es el rol de los padres, del entorno, de la familia, para poder reconocer en temprana edad que esta criatura está teniendo, no sé, algún comportamiento diferente a los otros, que está mostrando o miedo o está mostrando nerviosismo? ¿Cómo pueden los padres o el entorno inmediato a una criatura que acaba de atravesar un trauma reconocerlo para poder dar asistencia a la criatura, al niño, a la niña? Bien, imaginemos 100 personas que sufren abuso sexual en la niñez. Estas 100 personas no van a llegar a desarrollar todas estrés postraumático. Va a ser una minoría, aproximadamente un 30%. Ciertamente, si una persona acaba de sufrir un trauma, mientras actuemos más tempranamente, tenemos más chances de evitar que eso se complique y se convierta en un trastorno. Porque hay que entender que de pronto si sufro algo malo, que yo llore, que no pueda dormir, como una respuesta inmediata, pues es algo normal. Y lo que nos toca es acompañar. Lo que nos toca es no criticar, no juzgar a ese niño, pero tampoco juzgarnos o criticarnos. Desafortunadamente esto puede pasar a cualquiera, en cualquier hogar. A lo largo de mis años de experiencia he escuchado de casos donde de pronto el padre o la madre eran expertos en abuso sexual y de repente su hijo o su hija acaba abusado sexualmente, ¿no? Entonces, he escuchado de niñeras que abusan sexualmente de un niño. Entonces, no trato de mandar un mensaje de vamos a ponernos todos paranoicos, sin embargo, si vamos a tener hijos, no podemos descuidarlos. Están ahí para que les dediquemos tiempo. No podemos pretender que vamos a delegar nuestras responsabilidades. ¿Que la vida es difícil? Sí, la vida es difícil y hay que trabajar y hay que hacer todo esto, pero definitivamente traer niños al mundo implica que tenemos que considerar que vamos a dedicarles tiempo, que vamos a escucharles, y cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a contar algunas cosas, ahí está la clave. Porque si tú le dices, no, no digas eso, no hables eso, te has debido soñar, le invalidas, entonces el niño se callará y probablemente se lo cuente a su psiquiatra 15 años después. Correcto. O quizás nunca lo cuente y ese dolor resurja y tenga que anestesiarlo con alcohol o con drogas o con una relación de dependencia emocional y luego de afuera juzguemos. Y en el fondo lo que pasó es que en su momento, cuando intentó hacerlo, no obtuvo un escenario donde se le escuche. Hay que comparar los hitos del desarrollo, ¿no? Es decir, imaginemos un adolescente de 13 años que está encerrado en su habitación, no quiere hablar con su madre, ni con su padre, ni con sus tíos, con los que siempre hablaba. Pero resulta que cuando le dicen los compañeritos de la edad que vaya a patear la pelota, corriendo va, ¿no? O sea, lo vemos contento con sus padres y con nosotros está renegando, está enojado. Eso es normal por los 13 años que tiene. Pero cuando se aísla, no se relaciona con sus pares, ha cambiado mucho su personalidad, su forma de ser. Algo muy importante es el desempeño académico. En un adulto, cuando no está trabajando o tiene muchas faltas, decimos algo le debe estar pasando. En el caso de los niños es el desempeño académico. Si esas notas han bajado mucho, si de pronto está teniendo más dificultades para socializar con sus padres, esos dolores de estómago que no sabemos por qué se producen y el médico no encuentra nada, o esos dolores de cabeza, o de pronto esas noches sin dormir, en niños más chicos que ya habían dejado el pañal, que nuevamente están orinándose en la cama. Todo eso son indicadores. Y en niños con necesidades especiales, probablemente con trastornos del desarrollo intelectual, puede que incluso se estén haciendo del 2 cuando no se hacían. Y eso es muy, muy importante para ir más allá de simplemente resolvamos este problema de hacerse del 2 e ir a averiguar qué puede haber desencadenado, que muchas veces es una experiencia traumática que han estado viviendo. Cuando usted, desde la perspectiva profesional, siendo psiquiatra, ve nuestra sociedad,
ese es el reflejo de una infancia en la que tal vez las anteriores generaciones no pudieron expresarse, una falta de conocimiento tal vez por parte de nuestros progenitores que no sabían cómo cuidar o educar mejor a sus hijos. Entiendo que el reflejo de una sociedad es el reflejo de cómo sus miembros, cómo sus ciudadanos van relacionándose entre ellos mismos y cómo han llegado a ser adultos y a partir de qué experiencias en la infancia se ha dado este desarrollo. Entonces, si vivimos, por ejemplo, en una sociedad con una característica machista, ¿qué desarrollo durante la infancia podemos observar ahí? Ahora, planteas un tema muy importante que toda la sociedad debería discutir. ¿Qué apuntan a las investigaciones? Si realmente queremos cambiar la sociedad, debemos priorizar nuestros esfuerzos en la educación preescolar, debemos dar un trato adecuado, debemos aprender habilidades como padres, debemos enseñarles a nuestros hijos a comunicarse de forma asertiva. Y eso no es una teoría, eso se ha demostrado en múltiples experiencias donde han mejorado estas sociedades. Y sin embargo, debo decirles que tenemos un país muy cruel con los niños. Y no lo digo porque yo vi 2 o 3 casos, lo dice la investigación. Los estudios publicados muestran que somos brutales con nuestros niños, el castigo físico, la tasa de homicidio a niños en Bolivia es alarmante. Y si saltamos a sus madres, que para un niño lo más importante es su madre, y eso también está comprobado, la salud emocional de su madre va a influir enormemente en la salud del niño, y no solo emocional, sino también físicamente. Y las tasas de violencia doméstica son infartantes, son un escándalo, también desarrollados por estudios internacionales que demuestran el nivel de agresividad que se da sobre todo de puertas para adentro, ¿no? Porque tú comparas las tasas de criminalidad de Bolivia con los países vecinos y no estamos tan mal. Sin embargo, cruzando la intimidad de tu hogar, ahí encontramos mujeres maltratadas, encontramos niños maltratados, encontramos mucha agresividad. Y no solo eso, sino que ahora con los millennials, con estos padres millennials, lo que estamos encontrando es, por un lado, sobreprotección, y por otro lado, indiferencia, ¿no? Una frialdad, es como algunos que todavía siguen creyendo que son adolescentes y al hijo pues lo tienen descuidado o lo tienen de pronto en manos de terceros para que lo eduquen. Me ha tocado ver padres con problemas alimenticios presionando a sus hijos para desarrollar esos problemas alimenticios. Claro. Y me refiero a gente con claros trastornos de la imagen corporal, donde de pronto pretenden que tengan un muy bajo peso, ¿no? Vamos a nombrar un ejemplo específico. Una familia disfuncional, un padre y una madre que se divorcian, el padre sigue su vida, se va del país, la madre continúa con la crianza del hijo o de la hija. ¿Cuál de las dos situaciones influye más sobre la criatura? ¿El abandono del padre o tal vez el agobio que le queda a la madre que se quedó a cargo en un 100% de un hijo o de una hija? Porque imagino que el peso, la carga que ha sido traspasada a la madre genera frustración, genera hasta rabia, tal vez puede llevar a momentos de maltrato o de rechazo del mismo niño. Con ese ejemplo, doctor, ¿cuál es su opinión? Una cuestión difícil de responder, pero hay algunos datos que nos pueden alumbrar sobre este tema. Por ejemplo, sabemos que el niño que crece con un adulto que le da aceptación incondicional, pero a la misma vez le da límites, es un niño que tiene muchas chances de crecer
saludablemente desde el punto de vista emocional. Y cuando digo un adulto, ojo, no estoy diciendo papá, mamá, puede ser tu abuela, puede ser tu tío, puede ser incluso esa tía de cariño, pero que vive con ustedes, o puede ser hasta tu nana, en ciertos contextos, donde te da el límite, te da el cariño, te da la aceptación incondicional, y eso ayuda a germinar a ese niño, esa florcita que crece en medio del pantano. Ahora, si pasamos al contexto de estas separaciones, créanme, es apabullante lo que dice la ciencia. El niño necesita crecer en un entorno pacífico, tranquilo, predecible. Si uno tiene que divorciarse para darle eso a su hijo, toda la vida. Puedes estar con papá y mamá hasta tus 18 años, pero todos los días se tiran los platos o se dicen barbaridad y media, o lo peor, te meten ahí de corre, ve y dile, de mensajero, de árbitro, estás dañando severamente a esa persona. Entonces, si uno logra de pronto identificar que ese vínculo no va más, va a requerir construir un contexto para su hijo de paz, de cariño, de amor. Pero uno no es de hierro y puede que una acabe afectada. Bueno, entonces una tiene que primero acudir a una amiga, a un familiar que tenga los pies en la tierra, ¿no? Que no te juzgue, que no te critique, ¿no? Ayuda mucho desahogarse, ayuda que te permitan compartir esta carga, si sea solamente en el marco de una conversación. Ayuda a volver a redescubrirse. ¿Qué quería yo hacer antes de casarme, ¿no? ¿Qué metas quedaron en el camino? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que quiero para mí? Y eso va a costar, es un desafío, pero se puede hacer. Si a pesar de eso ves que las cosas no van para adelante, es posible que uno tenga algún tipo de trastorno, que son muy comunes y ahí hay que pedir ayuda, ¿no? Y la ayuda está ahí, y la ayuda suele ser eficiente y es necesario, pues, uno empezar a curar para poder proveer. Insisto, y esto creo que debe ser muy relevante, la salud emocional de la madre es probablemente la variable más importante para la salud emocional del niño, del hijo. Nosotros en nuestro país hoy en día vemos probablemente un alto porcentaje de familias disfuncionales, en el sentido en que ambos padres no han logrado mantener una relación o el compromiso de convivencia y de crianza para con el niño. Vemos mucha violencia intrafamiliar, vemos también una falta de conocimiento muy grande con respecto a cómo relacionarnos entre nosotros, cómo educar, cómo criar un hijo. Y todas estas experiencias sumadas van conformando nuestra sociedad. Entonces, estamos en una sociedad que tiene temas de maltrato intrafamiliar, que tiene un alto porcentaje de separaciones o divorcios, es decir, que el niño o la niña ha sido criado o ha desarrollado su infancia en un estado no contenido adecuadamente, diremos, y que sale a su vida adulta con esa información. Entonces, el niño que viene de un padre o una madre violentos, sale con la información hacia su vida adulta pensando o creyendo que la violencia es una forma de ser, de vivir, de relacionarse con los demás. Si has sufrido trauma físico durante tu niñez, aprendes a tener miedo. Y ante el miedo, la agresividad suele ser muchas veces una reacción automática. La otra es la evasión, ¿no? Y ahí puedes encontrar esas personas que están en una relación de dependencia emocional, el esposo o la esposa les hacen lo que sea y siguen aguantando, ¿no? Esas personas es posible que hayan sufrido agresividad física y han aprendido a evadir las cosas porque tienen terror. Las otras se ponen a la defensiva y pueden ser esa persona que está gritando porque el auto de adelante no avanza y está agarrándose a puñetes, o de pronto
de una pequeñez le está gritando a la esposa o les está gritando a los hijos, ¿no? Entonces, ahí puede haber mucho trauma. Una ocasión me tocó recibir a un psiquiatra estadounidense, un experto en psiquiatría infantil, un hombre muy conocedor, un hombre muy admirable incluso como persona, la capacidad que tenía de gestionar sus emociones. Y de vez en cuando me tocaba ver personas muy complicadas, muy difíciles, que venían al ataque literalmente. Me sorprendió cuando él me comentó, ¿te diste cuenta lo traumatizada que está esta persona? Que era lo último que yo había pensado. Claro. Lo que yo estaba pensando, no puede ser, la gente no tiene educación, son muy desconsiderados, ¿qué les pasa? ¿No? Y él veía entre líneas, veía, estamos ante alguien muy herido que se está poniendo a la defensiva. Consulta posterior, me ponía a inquirir, a preguntar si realmente había trauma y encontrábamos, ¿no? Como decíamos vulgarmente, el puchichi, ahí estaba, eso es lo que estaba produciendo fiebre, eso traía esa conducta tan perniciosa que es bien difícil ser asertivo con alguien que te está agrediendo verbalmente, pero si recuerdas, es una persona herida y está hablando a través de su herida porque es incapaz de regular sus emociones. Y eso nos hace más compasivos y al hacernos más compasivos nos hace más comprensivos. Y eso nos permite intentar llevarnos mejor con los demás. Y muchas veces, cuando uno es amable con ese que está siendo tan agresivo, eres capaz de influenciar porque al no encontrar resistencia, puedes ver que el otro empieza a darse cuenta qué estoy haciendo, a aplacarse, ¿no? Y cuando uno empieza a darse cuenta de eso, pues ahí tiene una multitud de información disponible ahora, ¿no? Y hay consultantes que me cuentan, esto vi en YouTube, esto vi en TikTok, o empecé a leer esto. ¡Qué maravilla! Porque eso allana el camino y permite que una persona pues esté más dispuesta a ayudarse, pero a la vez a monitorear su conducta. Y algo muy importante es hacer comprensiva consigo misma, hacer compasiva consigo misma. Qué lindo lo que acaba de decir, doctor Guillermo. No hay que tener vergüenza. Los invitamos de corazón a poder realizar las preguntas o consultas que deseen con respecto a este y otros temas que podamos enmarcar dentro de la especialidad de la psiquiatría, de la psicología o terapia. Cualquier duda que tengan sobre el contenido de nuestro programa, doctor, para cerrar esta entrevista, tengo una consulta personal. Uh-huh. Si uno ha pasado durante su infancia por un trauma y no ha sido consciente de que este trauma lo ha ido cargando durante su vida y de pronto en su vida adulta, entre 30, 40, 50 años, surge un trauma similar al que tuvo en la infancia y esto vuelve a recrear, diremos, los pensamientos, las emociones que conllevan haber tenido este trauma durante la infancia. ¿Cuál es el paso de uno ya como adulto debe dar sin excepción para lograr una sanación? Es tomar la decisión de sanar, es reconocer que uno ha tenido el trauma, es buscar ayuda. ¿Cuál de estas fórmulas usted nos recomienda para sanar a cualquier edad? En el trauma a menudo se parece a tener basura en la sala. Levantas la alfombra, la barres y listo, ya se fue. Parece que no ocurrió nada. Pero esa basura se pudre y hay mal olor o llama a insectos. Entonces, muchas veces vivimos experiencias traumáticas y pensamos, ya está, yo ya no pienso en ello, seguí adelante en mi vida. Sin embargo, hay algunos patrones de conducta o hay algunas decisiones o hay formas de relacionarse con los demás que pensamos que son automáticas y sin embargo están condicionadas por esa experiencia traumática. No es raro que de pronto ocurra otra situación traumática. Me tocó ver una vez una mujer que estaba en tratamiento por cáncer
y a sus 70 años recordó que había sido agredida sexualmente a los 6 años. Y lo había olvidado toda la vida, pero había desarrollado otras conductas que mostraban pues la disfuncionalidad. ¿A dónde voy? Lo que quiero decir es que si de pronto una nueva experiencia está abriendo una vieja herida, estas se van a multiplicar, estas van a potenciar su influencia sobre la persona. Lo primero que uno puede hacer es acudir a sus seres queridos, hablar de ello, desahogarse, es muy poderoso, sentirse acompañado por el otro. También ayuda mucho, por ejemplo, escribir lo que uno siente, escribir, llevar un diario de las experiencias, practicar algunas cosas como por ejemplo la meditación o el mindfulness, la práctica del ejercicio, acercarse a su vida espiritual, si es que uno tiene algún tipo de religión, conversar ya sea con el sacerdote, su pastor, su orientador. Si siente que esto va para adelante, muy bien, es un desafío y está bien tomarlo, reconocerlo y sobre todo quererse mucho a uno, a una misma, a pesar de esa experiencia. No significa que valgas menos, no significa que estés marcado o marcada, no tiene por qué ser el destino. Si después de haber hecho esto uno siente que la carga es muy pesada o está siendo muy difícil, es necesario acudir a un profesional de salud mental. El profesional de la salud mental debe ser un psicólogo clínico, es decir, con un entrenamiento, además de haber ido solo a la escuela de psicología, o un psiquiatra, que será el que determinará si existe un trastorno. Y si existe un trastorno, dependiendo de este, va a proponer un tratamiento y seguir el tratamiento durante el tiempo que el profesional plantee. Cerremos este programa con una gran noticia. Dígame, por favor, que podemos sanar a cualquier edad. Sí. Esta persona que le cuento de los 70 años fue una de las personas que más impactó en mi vida profesional, porque cambió por completo después de tratar ese trauma. Su vida dio un giro brutal y hablábamos de cómo los otros te pueden tratar de forma distinta. El momento que dejó esa indefensión aprendida, esto de la evasión, de que todo el mundo me hace lo que sea, y decide, bueno, ahora me quiero, me amo, a pesar de esto lo reconozco. Hasta el marido cambió brutalmente y había sido un marido muy abusivo por más de 50 años. Enfrentó exitosamente el cáncer, vivió algunos años más y creo yo que quizás esos 5 años posteriores fueron los más plenos de su vida, esa vida que fue truncada a los 6 años. Y murió, murió amando a su familia, murió perdonando a su madre, que había tenido un rol muy importante en la negligencia y la vergüenza cuando ella se lo dijo y la madre no hizo nada. Doctor Guillermo, un placer haberlo tenido con nosotros. Espero próximamente podamos tener una nueva entrevista con usted. Agradecemos muchísimo, valoramos su experiencia en este rubro, su conocimiento y su maravillosa disposición para estar con nosotros y compartirla. Muchas gracias, he disfrutado mucho de esta conversación. Muchas gracias, que tenga un hermoso día y nos vemos muy pronto. Hasta pronto, Nora. Gracias. Nuestro programa el día de hoy fue posible gracias a la colaboración de Hotel Cortés, quienes nos han recibido con mucho afecto, con empatía, con mucha comodidad aquí en sus instalaciones. Les agradecemos muchísimo por todos los detalles que han tenido con nosotros y esperamos estar próximamente y nuevamente en su casa. Muchas gracias.